¿Te han dicho alguna vez que eres demasiado distraído, demasiado sensible o simplemente raro? Hoy te cuento la verdad sobre los cerebros diferentes. ¿Qué significa tener un cerebro diferente? Cuando hablamos de cerebros diferentes, no hablamos de enfermedad. Hablamos de personas que piensan, sienten, aprenden o se comunican de una forma distinta a la mayoría. Eso es neurodivergencia. Bajo este término se incluyen personas con trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, autismo, dislexia, trastorno del lenguaje o simplemente diferencias no diagnosticadas pero reales. Son variaciones del funcionamiento cerebral y no errores de fábrica. Durante mucho tiempo la ciencia buscó entender cómo funcionaba el cerebro normal, pero en las últimas décadas ha quedado claro que esa idea de normalidad es más un promedio estadístico que una realidad universal. En otras palabras, no existe un único tipo de cerebro correcto. Existen muchas formas de funcionar y la neurodiversidad es una de ellas. El cerebro humano puede desarrollar distintas formas de procesar la información, de prestar atención, de regular las emociones o de comunicarse, y esas variaciones no son errores, sino parte natural de la especie. Estudios recientes lo confirman. Por ejemplo, un estudio publicado por Fisher, en 2022, analizó cerebros de personas con TDAH y autismo. Los resultados mostraron que sus patrones de conectividad cerebral eran distintos de los del grupo neurotípico, pero no disfuncionales. Simplemente seguían otros caminos. También se ha visto que en personas con dislexia, las áreas encargadas del lenguaje escrito se activan de forma diferente, favoreciendo la memoria visual o el pensamiento tridimensional. En el autismo hay una hiperconectividad sensorial que puede provocar hipersensibilidad, pero también una mayor percepción de detalles. En el TDAH, el sistema dopaminérgico, relacionado con la motivación y la recompensa, funciona de forma distinta, lo que explica tanto la impulsividad como la búsqueda constante de estimulación. Todos estos perfiles no son fallos del sistema, son configuraciones distintas del mismo órgano, el cerebro humano. Y cada vez más profesionales lo reconocen. La neurodivergencia no es solo un término social, es un concepto respaldado por la neurociencia moderna que nos ayuda a entender la complejidad del cerebro. Pasamos de intentar que todos se adapten a un único molde, a reconocer que el aprendizaje, la atención o la comunicación pueden expresarse de muchas formas, y todas son válidas si se entienden y se acompañan bien. Durante mucho tiempo, la psicología y la medicina partieron de una idea muy concreta. Lo normal es lo que encaja en la mayoría. Todo lo que se salía de esa media era visto como un problema. Así se construyó lo que llamamos el modelo médico tradicional. Un enfoque que busca diagnosticar, corregir y normalizar todo aquello que no encaja. Según esta lógica, si alguien no se concentra como se espera, no lee como se espera, no habla como se espera, significa que algo falla en su cerebro. Y ese enfoque ha sido útil en muchas cosas, sí, pero también ha hecho mucho daño. Porque nos ha hecho pensar que hay una sola forma correcta de aprender, de comportarse, de sentir y de ser. Por ejemplo, un niño con TDAH que se mueve mucho y no para de hablar es visto como molesto o malo. Una niña autista que necesita silencio y rutina se etiqueta como rara o fría. Un joven con dislexia que tarda más en leer es juzgado como vago o poco inteligente. Pero la realidad es que sus cerebros funcionan diferente, y el problema no está en ellos, sino en su entorno que no sabe cómo acompañarlos. Actualmente, cada vez más profesionales defienden una visión más amplia, el modelo social y neurodiverso. De hecho, este enfoque reconoce que muchas de las dificultades no vienen del cerebro en sí, sino de un sistema que no se adapta a quienes no encajan en el molde. Y aquí es donde la palabra neurodivergente cobra fuerza. No habla de déficit, habla de diferencia, de otras formas válidas de percibir, pensar, sentir y actuar. A pesar de los avances, todavía existen muchos mitos que distorsionan lo que significa ser neurodivergente. Vamos a desmontar algunos de los más comunes. Mitos versus realidad. Mito: la neurodivergencia es una moda. Falso: no es una moda, no es algo inventado en redes sociales, ni tampoco una excusa moderna para no esforzarse.
Lo que sí ha cambiado es la visibilidad. Antes se ocultaba, se camuflaba y se sufría en silencio. Mito. Si no se nota, no es real. Falso. Muchas personas neurodivergentes aprenden a camuflar sus diferencias para sobrevivir en un entorno que no las comprende. A esto se le llama masking y tiene un alto coste emocional, ansiedad, agotamiento y desconexión. Que alguien parezca funcionar bien no significa que no esté haciendo un esfuerzo invisible y agotador. Lo invisible también es real. Mito. Ser neurodivergente significa tener un trastorno mental. Neurodivergente no es sinónimo de enfermo. Significa tener una forma distinta de procesar la información. Algunas personas neurodivergentes sí pueden tener otras condiciones asociadas, como ansiedad o depresión, pero eso no define su identidad. La neurodivergencia es diversidad, no patología. Mito. Si eres neurodivergente, no puedes tener éxito. Este es uno de los mitos más dañinos. La idea de que ser neurodivergente te condena al fracaso es totalmente falsa. Hay personas neurodivergentes que han llegado muy lejos en distintos campos, no a pesar de sus diferencias, sino gracias a ellas. Ejemplos con diagnóstico: Greta Thunberg, autista y TOC, activista climática reconocida mundialmente. Habla abiertamente de su neurodivergencia como su mayor fortaleza. Michael Phelps, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Diagnosticado desde niño, es el nadador olímpico más condecorado de la historia. Canalizar su hiperactividad con la natación ha sido clave en su éxito. Richard Branson, dislexia, fundador de Virgin. Nunca destacó en la escuela, pero construyó un imperio empresarial. Siempre ha contado que su dislexia le ayuda a pensar de manera diferente. Ejemplos históricos con alta probabilidad de neurodivergencia. Leonardo da Vinci. Varios estudios modernos sugieren que pudo tener trastorno por déficit de atención e hiperactividad, por su inatención, hiperfoco en múltiples áreas y dificultad para terminar proyectos. Albert Einstein mostró rasgos compatibles con autismo y dislexia. Habló tarde, era solitario, muy visual y tenía dificultades escolares. Pero revolucionó la física. Nikola Tesla, inventor brillante con comportamientos repetitivos, hipersensibilidad sensorial y dificultades sociales que se relacionan con el espectro autista. ¿Cuál es el punto en común entre todos ellos? Que sus diferencias no fueron una limitación, sino una fuente de creatividad, innovación y perseverancia. Lo que necesitaban no era cambiar su forma de ser, sino un entorno que supiera valorarla. Tu diferencia no es tu límite, es tu punto de partida. Descubrir que tu forma de pensar no es un error, sino una forma válida de funcionar puede cambiarlo todo. Para muchas personas, entender que son neurodivergentes es ponerle nombre a algo que sentían desde siempre. Ese no encajar, ese cansancio de forzarse a actuar como los demás, ese sentimiento de que algo iba mal, cuando en realidad no iba mal, iba distinto. Saber que tu cerebro no está roto, sino que funciona de otra manera, permite dejar atrás la culpa, comprender tus límites y talentos, pedir apoyo sin sentir vergüenza, encontrar una comunidad que te entiende y, sobre todo, empezar a respetarte a ti mismo. Pero para que este cambio personal tenga impacto, el entorno también debe transformarse. El mundo también debe aprender a acompañar la diferencia. Cambiar la forma en que miramos la neurodivergencia no es solo una cuestión individual. Es una responsabilidad colectiva, porque cada vez que entendemos una diferencia como un rasgo, y no como un defecto, estamos construyendo un mundo más justo y más humano. ¿Alguna vez has sentido que tu forma de pensar no encajaba con lo que esperaban de ti? ¿Crees que hay una única forma de ser normal? Dale un like al vídeo si te ha gustado y suscríbete. ¡Hasta pronto!